me gustaría seguir aprendiendo acerca del cerebro. Hay una película muy famosa llamada Lucy que hablaba sobre que salía Morgan Freeman dando una ponencia como profesor de universidad y decía: solo estamos utilizando el 3% de nuestra capacidad cerebral. Y ahí despertó, ya no solo en la ficción de la película, sino en la realidad, como mucha conversación acerca de cuánto de esto era cierto. ¿Esto realmente es un mito? Luc Besson debería haber consultado con algún biólogo y algún neurocientífico antes de hacer la peli. Sí, obviamente es un mito. Vale. Nosotros tenemos una limitación. Una de las cosas que sí son válidas que plantea Morgan Freeman tiene que ver con nuestra limitación energética para usar más áreas del cerebro a la vez. Ok. Nosotros tenemos un combustible que es nuestro ATP, nuestra glucosa, nuestro oxígeno para producir energía, que es limitado. Pero eso sucede tanto a nivel de validez muscular como a nivel de validez de performance cognitiva y todas las cosas que tienen alta velocidad metabólica, sinceramente. Básicamente eso nos dice que tenemos una limitación técnica, si querés, con la cantidad de energía que podemos producir para usar más. Eso no significa que vos podrías afectar a las frecuencias electromagnéticas de tu alrededor Ya, hacer porque telepatía. uses más porcentaje de tu cerebro, básicamente. ¿Y puedes hacer un gimnasio cerebral para hipertrofiar tu cerebro y hacerte más inteligente? Esta es una pregunta muy inocente, ¿eh? Sí, no sería esa la terminología, pero sí, por supuesto que sí. La mejor manera de entender esto es entender cómo las áreas del cerebro se generan, básicamente donde yo voy generando más BDNF, que es un factor básicamente de crecimiento neuronal. Yo voy sintetizando nuevas neuronas. Cuando yo estaba en la facultad todavía se pensaba que vos no podías producir nuevas neuronas. Entonces, obviamente es una idea errónea. Sabemos hoy que la podemos producir, sabemos hoy que podemos estimular un montón esa producción de nuevas neuronas, sabemos que tenemos que hacer todo lo posible por estimularlas, sabemos que hay muchos mecanismos para mantener sanas las que ya tenemos, o sea, no ir dañándolas, y a su vez tenemos muchos mecanismos para sintetizar nuevas. El ejercicio es el mejor dentro de lo que tiene que ver con la estructura o el hábitat que le vamos a generar a nuestro cerebro para producir nuevas neuronas y nuevas ¿Cualquier conexiones. ejercicio? Ejercicio de fuerza es el más útil desde el punto de vista de nuevas conexiones. Vale. Y los ejercicios aeróbicos, sobre todo el HIIT, tienden a producir más BDNF que otros tipos de ejercicio. Entonces aumentan un poco más nuestra síntesis de nuevas neuronas, sobre todo en hipocampo, en varias regiones que son más rápidas para producir nuevas neuronas. A esto yo le uniría el hecho de ir monitoreando de alguna manera la pérdida neuronal a lo largo del tiempo. ¿Cómo se puede monitorear? Hay muchas maneras. Una de ellas más básica tiene que ver con imágenes en cerebro, con resonancia magnética, donde nosotros vamos entendiendo la pérdida del volumen de sustancia blanca, la pérdida del volumen de sustancia gris, cómo vamos incrementando el tamaño de los surcos, que básicamente me hablan 15 años antes de tener síntomas de demencia de que ya estoy perdiendo, sobre todo sustancia blanca, cuando estoy perdiendo, ya voy por mal camino, debería hacer todo lo posible por reparar esa situación. Y en esto sí es donde la prevención tiene sentido, pues yo puedo medir eso de una manera aproximada, si querés, pero por lo menos me da un parámetro general de hacia dónde voy. En términos de prevención, en términos de salud, en términos de todo, ahí tenés que pensar que a lo largo del tiempo nosotros tendemos a hacer ciertas enfermedades que son las que más atentan contra nuestra expectativa de vida. Las cardiovasculares nos afectan antes, después aparecen las tumorales que tienen más que ver con nuestro envejecimiento y daño genético, salvo las que son bien genéticas que aparecen en niños, por ejemplo. En condiciones normales yo tengo que haber acumulado una cantidad de daño para estimular que aparezca una célula tumoral. Y después, por otro lado, más adelante en el tiempo, más tarde, digamos, en las décadas de la vida, aparecen las que tienen que ver con nuestra performance cognitiva, con nuestra capacidad cognitiva. Entonces, mantener este cerebro, entrenar este cerebro, es algo elemental porque construye algo que llamamos reserva, básicamente reserva cognitiva. Pensarlo así, si yo voy a evaluar VO2 max y mi capacidad aeróbica para ver cuán independiente soy el día de mañana, cuánto puedo barrer mi casa, cuánto puedo salir a hacer las compras a los 85 años, etc., y más me protege, me hace independiente en ese momento, más reserva cognitiva hoy, más entrenamiento de estas habilidades hoy, hace que yo voy a perder mis habilidades cognitivas sin ningún lugar a duda, pero el entrenamiento constante, no necesariamente de la memoria, por ahí de ejercicio, de todas las cosas que mantienen el cerebro sano, va a hacer que yo pierda esa reserva cognitiva más lentamente. La diferencia es abismal de velocidad de pérdida, en cuán inclinada es el gráfico, básicamente. Entonces, voy a posponer la aparición de síntomas relacionados con la pérdida de memoria, con la pérdida de la capacidad de atención, con todas estas cualidades, a menor reserva cognitiva, que es algo que podemos medir. Hoy hay test online de reserva cognitiva. A menos reserva cognitiva yo tengo,
más riesgo tengo de estas demencias y más riesgo tengo de síntomas que en realidad no quiero tener, de cualidades que yo no quiero tener naturalmente, como peor memoria, peor capacidad de atención, que alguien me esté hablando y no me acuerdo de los 3 puntos que me dijo, tengo que dar una devolución y ya el tercero me lo olvidé. Entonces son todos elementos que afectan a tu calidad de vida y que a la vez son cualidades del cerebro que nosotros podemos entrenar. Vos hablabas de entrenamiento cerebral. El mejor ejemplo de esto tiene que ver con cómo el control motor en alguien que se dedica a esa habilidad específica está infinitamente más desarrollado que alguien que no lo hace. Y es una habilidad 100% adquirida. Compara mi control del brazo derecho en una raqueta de tenis con el de Nadal y te vas a dar cuenta de que hay una diferencia abismal en términos de neuronas que están dedicadas, en términos de cuántas neuronas controlan a esos músculos. Normalmente cuando vos haces ejercicio de fuerza, no es solamente que estás levantando más peso para decir quiero ganar fuerza y densidad ósea, es estoy destinando más cantidad de neuronas motoras por placa neuromuscular. Eso básicamente te va a dar un control donde la fibra se puede contraer de manera más sincronizada y vos terminás teniendo más fuerza y levantando más peso a pesar de que no hayas ganado volumen o sección transversal de esa fibra muscular. Eso tiene que ver con cómo vos coordinaste la contracción. Por eso fuerza gana más, entrenamiento de fuerza gana más fuerza y no tanto masa muscular, y entrenamiento de hipertrofia gana más volumen de músculo, pero no tanto esta tendencia a generar más axones que van a llegar a esa placa neuromuscular el día de mañana. Quería hacer una aclaración en esto o un aditivo, que básicamente viendo que se pueden generar nuevas neuronas y viendo que se puede fortalecer las conexiones que tienen, me nace la pregunta muy inocente de ¿hay un límite a la memoria? Es decir, porque claro, yo veo el cerebro físicamente tiene un espacio, ¿no? Y yo veo mi bíceps y sé que tiene una capacidad de fuerza para levantar 20 kilos o 25 kilos en un movimiento. ¿Tiene la capacidad como de base de datos? ¿Es como un disco duro que tiene 1 terabyte y a partir de ahí se llena y no puedes memorizar nada más? ¿Cómo funciona eso? Todas las mediciones de eso no tienen sentido. Todas las estimaciones de cantidad de bytes que puede acumular no tienen sentido porque son una estimación plenamente imaginaria que nosotros hacemos para tratar de cuantificar de alguna manera algo que es incuantificable, naturalmente. Es nuestro intento como humanos con un sistema de medición imperfecta de cuantificar algo que es incuantificable. ¿Cómo cuantificar la memoria? Podés pensarlo de esa manera, podés tratar de trasladarlo a cantidad de información, pero no a un tope, seguramente. Entonces, de la misma manera que yo trato, por ejemplo, con la foto de pulso, de detectar la comida, los macros, los micronutrientes, simplemente sacándole la foto, podría tratar, esa es una detección aproximada. Es una detección que yo trato de bajar para que vos tengas una información útil y que puedas sacar una conclusión que te sirva, que te ayude a comer mejor. Lo mismo podría ser a nivel cerebral. ¿Cuál es el problema? Esa aproximación. ¿Por qué? Porque yo puedo ir desarrollando y destinando un aumento de áreas cerebrales o de zonas de crecimiento, si querés, en realidad, de áreas cerebrales que van a estar destinadas a eso. Hay contraprestaciones siempre. Vos no podés desarrollar todo a la vez. Ese es el problema. Vale. Entonces, desarrollar memoria para recordar 50.000 dígitos de pi, 50.000 decimales de pi, perdón, lo que va a terminar haciendo es que vos pierdas capacidad para interpretar otra información, para retener otro tipo de información, para unir información de otras áreas. Vas a perder algo porque no es un juego de suma cero, porque podemos mejorarlo, pero una vez que mejoramos el máximo posible, para seguir mejorando, si vos seguís forzando tu cerebro a recordar más, vas a estar perdiendo otras cosas que por lo menos hubieras hecho por una cuestión de tiempo. Vas a por lo menos dejar de entrenar cosas que naturalmente hubieras entrenado. Y lo loco, a mí me fascina muchísimo esto, y es canciones que a lo mejor escuché con 6 años, me sé la letra. Y digo, ¿pero qué fumada es esta? O sea, ¿cómo puede ser que por escuchar una melodía me acuerde de una letra de 2 minutos y medio y, sin embargo, de lo que pedí ayer para desayunar, ¿sabes? No me acuerdo absolutamente de nada. Eso tiene que ver plenamente con tu utilidad. Hablábamos de la memoria antes, me faltó un elemento, ahora que lo mencionás, que es esencial en todo esto, que no es un elemento que vos puedas usar en la práctica para entrenar la memoria. Por eso no te lo mencioné, pero es un elemento que viene al caso por lo que vos estás trayendo en todo esto, que tiene que ver con lo siguiente, que es, no solamente vos para memorizar cosas tenés que explicarle a tu cerebro que es relevante para recordarlo en el tiempo, sino que tiene que tener una validez emocional muchas veces. Vale. Esa validez emocional, cuando hablábamos de meditación la vez pasada que nos encontramos, muchas veces hablamos de meditación desde un punto de vista de mindfulness, de que la gente se siente a meditar pensando en la respiración y no pensando en nada, que no está mal
pero es una manera imperfecta de utilizar ese tiempo en el que vos estás tratando de meditar si estás queriendo cambiar tu estado de ánimo o mejorándolo. ¿A qué voy con esto? A que vos podés concentrarte, en vez de concentrarte en nada, en vez de concentrarte en la respiración, vos podrías concentrarte en el mejor recuerdo de tu vida, en el que más te emocionó positivamente, en el que más te suscitó una reacción positiva. Yo me acuerdo cuando yo por primera vez vi a mi sobrina, cuando apenas acaba de nacer, obviamente me puse a llorar como 5 minutos, soy así emocionalmente. Hostia. Y uno de los factores más interesantes de eso es que yo puedo usar ese elemento para volver a hacer una inmersión en esa situación emocional. Entonces, ¿cómo mejoraría? ¿Qué cambio le haría a la meditación natural de la mayoría de las personas, sobre todo si no tienen el estado emocional que quisieran, que es básicamente el 100% de la gente? Me enfocaría en meditaciones que me hagan revivir esos momentos específicos. Porque eso tiene un beneficio desde un punto de vista neurocognitivo que se une con lo que estábamos hablando, que es el siguiente, que es la inmersión es más potente cuando yo tengo un gran valor emocional en esa situación. Estoy invertido emocionalmente, tanto positivo como negativamente, para la memoria. Ahora van a entender por qué. Pero pensarlo como un recuerdo traumático. El recuerdo traumático está fijo en tu cerebro. Claro. Te lo acordás perfecto, como vos construís ese recuerdo, pero te lo acordás perfecto. Si viste cómo le disparaban a alguien, te acordás cada detalle de esa situación. Lo mismo vale, eso tiene que ver con el valor emocional, reemplaza en este caso a la frecuencia. Vos cuando querés memorizar algo te lo recordás porque lo vas utilizando. El número de teléfono de la casa de tu amigo lo recordás porque lo marcaste durante 5 años de tu vida todas las tardes. Entonces, esa información no tiene relevancia desde un punto de vista emocional, tiene relevancia desde un punto de vista de utilidad y de frecuencia de uso. Claro. ¿Está bien? Otra completamente diferente, un bypass a ese proceso para justificar la memoria, tiene que ver con que tenga alto nivel de validez desde el punto de vista emocional. Esa validez tiene que ver con situaciones positivas o negativas, que son cosas que te vas a acordar perfecto. Entonces, ese es un recuerdo que vos podrías utilizar, si es positivo, para suscitar buenos momentos y contrarrestar el efecto del cortisol y del estrés y del malestar, mucho más que simplemente no hacer nada. Porque ahí estás haciendo el efecto opuesto, no estás haciendo un efecto neutro. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si yo estoy estresado, tiene más sentido sentarme a meditar rememorando el nacimiento de mi sobrina cuando yo la veo por primera vez. ¿Por qué? Porque voy a poder sumergirme en esa situación, que es algo que tiene más potencia desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de cambio neurocognitivo, de áreas que se van a estar estimulando, cuando yo recuerdo qué olía en esa circunstancia, cuando yo recuerdo el ruido en esa situación, cuando yo recuerdo las texturas del sillón donde estaba cuando la tenía, cuando yo recuerdo cómo estaba vestido y recuerdo el recuerdo visual. Toda esa información que son de diferentes áreas de memoria, porque están asociadas a cada sentido, dan un nivel de actividad cerebral mayor que van a tener un nivel de intensidad de la reacción que vos tengas mayor. Entonces, en general, eso te da una ecuación de mayor cambio de estado de ánimo que simplemente la meditación concentrándote en la respiración. Más positivo si querés comparativamente con la otra situación. ¿Por qué vale esto para lo que tiene que ver con las capacidades cognitivas o con buena performance a lo largo del tiempo? Uno, mecanismo de protección para que vos mejores tu estado de ánimo. Sabemos que todos los cuadros de depresión y ansiedad van a acelerar la velocidad a la cual vos perdés capacidades cognitivas. Entonces vos tenés más riesgo con, por ejemplo, de depresión, de volver a tener demencias dentro de, 50 años, que si no la tenés. Ese es un elemento que tenés que tener en consideración. El segundo es que buenos estados de ánimo te ayudan a cambiar o a tener más neuroplasticidad hacia el camino que vos querés y no hacia el camino que vos no querés. Hablábamos la otra vez que nos vimos del cortisol y del estrés y el impacto negativo del estrés. Obviamente hoy se sabe mucho más de lo que yo sabía cuando enseñaba neuroanatomía, pero básicamente tenés muchas conexiones de centros específicos que procesan la información del estrés, como la amígdala, que van a afectar, por ejemplo, tu performance cognitiva. Entonces, una persona de más estresada va a disminuir la actividad disponible de la actividad que va a tener y el flujo sanguíneo que va a tener en la corteza prefrontal. Eso te va, como es tan taxativo, es tan costoso desde un punto de vista económico de energía, la actividad que vos hagas del lóbulo frontal, querés tener la mayor cantidad de flujo sanguíneo de esa zona, querés tener la mayor cantidad de presión de oxígeno disponible para esa zona y obviamente de ATP, como hablábamos antes de los no trópicos. Entonces son todos elementos que pueden afectar negativamente a tu performance, básicamente. Me gustaría que intentaras definir, porque eres un fuera de serie, pero quiero que definas algo muy abstracto como es un pensamiento. ¿Qué es realmente un pensamiento a nivel científico? Yo creo que no lo tenemos idea, no tenemos absoluta idea y creo que todos los intentos de pensar en qué es un pensamiento son fallidos. Sí, o van a ser 100% estimaciones. Te voy a dar algo que tiene sentido y que es aproximado,
que es cuando nosotros aprendemos algo, hablando de memoria, la manera en la cual nosotros transformamos esa información que aprendimos de un dato de el saqueo de Roma fue en 1527 porque Carlos V no le pagaba a las tropas, etcétera, lo que fue, no tengo idea, después lo chequean ese dato. Ese dato se transforma en una cosa, de historia no sabes tanto, ¿no? ¿Cómo? De historia no sabes tanto como... No. Ah, vale. Chequeé no hace falta número. ¿Pero vas a hablar de Imperio Romano? No, 1527, ¿eh? Ah, no vale, es el saqueo, pues. no es el saqueo... Vale. Es un saqueo en el que el Papa queda encerrado en Castel Sant'Angelo y tienen que pagar. Entonces sí que lo sabes. Sí que lo sabes, sí. Pero no sé exactamente qué le fue. El punto es, en ese proceso de memorización, porque tengo un examen de historia, lo que fuera que tenga, ese proceso yo necesito memorizar esa información y transformar la información que leí de ese libro de historia o de biología o de lo que fuere a información a largo plazo. Que después va a durar un tiempo porque no va a estar justificado para mi cerebro recordarlo más tiempo. Pero no va a ser memoria del día, va a ser memoria en donde nosotros consolidamos la memoria después. Para hacer ese proceso, lo que nosotros sabemos es que la consolidación dispara las neuronas en el mismo orden en el que fueron hechas. Eso quiere decir que si vos para memorizar ese dato hiciste un recorrido neuronal de, no sé, 10 neuronas, tengo un ejemplo, deben ser más, pero hiciste un recorrido neuronal de disparar 10 neuronas y de generar una conexión específica, que es la que hace que esa información te quede a lo largo del tiempo, la consolidación de esa memoria vuelve a disparar esas mismas neuronas en el mismo orden cuando vos estás durmiendo, creo que en sueño REM. Entonces, ahí entendés cómo el sueño se vuelve esencial, tanto el sueño profundo como el sueño REM, para mejorar no solamente tus capacidades cognitivas, sino en este caso tu memoria específicamente, y cómo mucho de lo que creemos que afecta a los pensamientos que nosotros tenemos, o por lo menos a la información que nosotros tenemos, está construido en el orden del disparado de las neuronas, de la activación de las neuronas, y sobre todo en las conexiones que tienen entre ellas.